parecer se encuentra en el inmueble. Su hermana pues le gritaba a través de un altavoz que tuviera fuerza, que lo estaban esperando. Ha llegado todo tipo de ayuda, desde víveres, desde balas, cubetas. Hay 38 edificios colapsados en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Xochimilco, Tlalpan y Gustavo Amadero. Quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Acá estamos con Luciana Geuna. Lamentablemente está ocurriendo lo que, bueno, era obvio, pero decíamos ayer, la tragedia del terremoto de México había terminado con el propio sismo, pero seguía obviamente con sus consecuencias. Está Mario Masachesi, nuestro compañero y querido amigo en México, en el lugar de los hechos, con un barbijo. ¿Qué tal, Mario? ¿Nos escuchás? Hola Nico, hola Luciana, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, un barbijo porque la voz se va, o por lo menos la garganta del equipo de acá de Todo Noticias es más parecida a una lija que a una garganta y tememos por las próximas horas. Hay mucho polvo en suspensión todo el tiempo aquí en los distintos lugares por donde andás por México, pero además particularmente en este lugar donde estamos ahora. Escuchen esto, escuchen por favor. Sí. El México cada tanto nace y renace en un país que no quiere caerse, que no quiere rendirse, mejor dicho, que se cae y se levanta al instante, sobre todo cuando se van siguiendo las noticias de distintos lugares. Les decía, en este lugar particularmente estamos en la Plaza Cibeles, que tiene una réplica, un monumento, una réplica similar a la de las Cibeles de Madrid, sí. Y hay mucho olor a gas. Sumado a el viento frío, el cambio de temperatura en las últimas horas, en cualquier momento sigue lloviendo, recién estuvo lloviendo un poquito, más el polvo en suspensión, más las pocas horas de sueño, más hablando todo el día, imagínate que la garganta ya está haciendo también un pedido de auxilio. No es lo más importante aquí, no es lo más importante. Lo más importante es lo que está pasando en un punto de México donde los ojos del mundo están siguiendo acaso el emblema de este terremoto que ha dejado tantos muertos en este país. ¿Por qué digo el emblema? Porque la escuela en este barrio que se llama Residencia Acoxpa, es la escuela Enrique Repsimen, es donde están tratando de encontrar, ya saben que está ahí, la tienen localizada, pero Frida, un nombre de mucho símbolo, muy simbólico aquí en México. Frida es una chiquita que ya la tienen localizada, está con vida, incluso le pudieron acercar agua a través de una manguerita y están tratando de sacarla. Todo el mundo está siguiendo el minuto a minuto de lo que pasa en esa zona de México, que es una zona del Distrito Federal. Nico, Luciana, nosotros estuvimos esta tarde allí, pero es muy difícil la comunicación, muy, muy difícil. Hay tanta concentración de gente, de ayuda, de equipos de rescate, de equipos de televisión de todas partes del mundo, que es muy difícil la transmisión, una transmisión sostenida que pueda garantizar muchas horas de transmisión de tal manera que les podamos contar desde México todo lo que está pasando. Así que ese es uno de los puntos que se está siguiendo con muchísima atención, no solo en las últimas horas, sino
ya en este comienzo de la noche aquí en Ciudad de México. Se va a seguir trabajando todo lo que sea necesario. Ustedes saben que en las últimas horas llegaron los topos. Los topos son 40 personas, 40 topos que son especialistas en buscar entre los escombros, en situaciones de catástrofes o de atentados. Son los que se meten entre los escombros y tienen una habilidad y una técnica justamente para encontrar sobrevivientes. Así que esto le dio un impulso a la búsqueda de las últimas horas, que primero empezó siendo casera, después se reforzó con las fuerzas de rescate de aquí de México y ahora va a tomar otro impulso porque los topos que son de distintos países, acaban de llegar a México para sumarse a esta búsqueda incesante, no solo en esta escuela, sino en los distintos lugares donde se cree que puede haber sobrevivientes. Sí, Estaba escuchando en una radio, Nico Luciana, que le preguntaban al jefe de los topos cuánto tiempo de búsqueda estiman ellos que una persona puede sobrevivir. Y tiraron una cifra que a mí me llamó la atención. Hasta 50 días es necesario buscar. Hasta 50 días vamos a estar aquí en México hasta encontrar a todos los sobrevivientes posibles. Eso da una dimensión, obviamente, de la catástrofe. 50 días de búsqueda entre escombros. Que se deben repetir del DF en todas partes. Vos estás en Cibeles, que es como una plaza muy emblemática, y alrededor tuyo que se montaron como carpas de campaña. Estábamos viendo que se pasan bidones de agua. Así es, te lo voy a mostrar. La desprolijidad, estamos saliendo en vivo, nos estamos moviendo todo el tiempo. Jorge Sandoval, nuestro compañero que ahí está sacando la cámara. Sí, fíjense, aquí está el monumento. Una zona muy visitada por los turistas. Esta es la zona de la Roma, que junto con la Condesa son dos zonas que se han puesto muy de moda en los últimos años aquí en México. Una réplica de las Cibeles de Madrid. Y esta otra imagen que quiero que Jorge Sandoval les muestre es la parte de atrás. Ahora vamos a ir hacia la parte de adelante de esta ranchada que aprovechó este monumento impresionante, bellísimo, maravilloso, aprovechó este monumento para enganchar este carperío que se fue armando en una especie de medialuna en uno de los centros de acopio, así se lo llama aquí en México, en uno de los centros de acopio más grandes del Distrito Federal. ¿Por qué uno de los más grandes? Porque esta zona tiene por lo menos 7 edificios que colapsaron por el terremoto, pero tiene muchos otros que han quedado seriamente perjudicados, que han quedado allí en un estado de atención y que hay que seguirles y revisarlos minuciosamente porque se pueden desplomar o pueden colapsar en cualquier momento. Fíjate lo que es la solidaridad, el agua, fundamental, se le llama la línea de agua, es un pasamanos que va desde el lugar donde llegan los autos, las motos, los camiones, hasta aquí donde encintan 3 o 4 botellas y luego pasan nuevamente a otros camiones para ser llevados a los lugares donde más se necesita. Y quiero que vean esto, porque es muy, muy gráfico. Mire este señor. Le voy a pedir, a ver si no tiene más nada. Permiso, señor, ¿cómo le va? Quiero mostrar una cosita, si me permite, estamos para la televisión argentina. Todos los autos que traen ayuda ponen este cartel. ¿Por qué? El tránsito es tan convulsionado acá, tan fuerte, tan intenso en México, incluso sin terremoto, que cuando algún auto va a llevar ayuda a algún centro de... Claro, es como una identificación para que el resto de la gente, el resto de los automovilistas solidariamente se abran paso y les permitan una llegada más rápida. ¿Por qué? Porque no es gente que está yendo a trabajar, que está volviendo a casa, sino que gente que se ha tomado el día no solo para juntar cosas y llevarlas hasta otro lugar, que merece un paso, un trato privilegiado en estas horas de urgencia aquí en Ciudad de México. Muchísimo. ¿De dónde viene, señor? De aquí de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que trajo? Trajimos unas tortas de aquí de la colonia Guerrero para unos compañeritos que estaban
Unas tortas es algo para comer. Sí, trajeron comida. Jamón sin comida, exactamente. ¿Por qué vino? Voluntariamente andamos aquí, desde ayer andamos en el Zócalo, desde las 7 de la noche. El Zócalo, para los argentinos, es la plaza principal, ¿no? De aquí de México. Sí, aquí en la plaza principal. Estuvimos allá descargando de camionetas de varios lugares de la República, están llegando. Estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana. Fuimos a casa a bañarnos, a descansar un ratito y seguimos repartiendo comida. ¿Cuál es la sensación hoy? Usted no se quedó quieto, no se quedó mirándolo por la tele, sino que se sumó, no solo se preocupó, sino que se ocupó de los otros. ¿Cuál es la sensación? ¿Con qué sensación se va a su casa? Son muchos sentimientos encontrados, tanta destrucción, tantas cosas que han pasado, y el apoyo de la gente sí es grande. He visto que llegan de muchos lados, son muchos sentimientos encontrados, y más que nada luego para transmitírselo aquí a mi hijo. Aquí está, que le ha puesto el chaleco allí de tal manera que no pase desapercibido. Sí. Muchas gracias, buena vuelta a casa. Miren, cuando el señor habla de mucha gente que ayuda, quiero mostrarles esto. Esto se ve todo el tiempo en las distintas carreteras y en las distintas avenidas de aquí de Ciudad de México. En este caso ya se van con la tarea cumplida, ya terminaron de... Vamos a ir a dar a otro lado. Vamos a ir a buscar, porque aquí hay mucha comida, vamos a ir a buscar dónde entregar esta comida, porque es comida ya hecha. Estamos haciendo recorridos para ver dónde es lo que hace falta. Lo más seguro es que nos vayamos a Xochimilco, ya que ahí al parecer no está llegando mucha ayuda. ¿Qué comida hecha trajeron? Trajimos guisados, tortas, refrescos, agua, artículos de primera necesidad para que coman los trabajadores. Cuando ven la camioneta identificada, los ven a todos ustedes arriba, por las carreteras, por las avenidas, les abren el paso de tal manera que tengan un lugar privilegiado. Estoy seguro que nos deben de abrir el paso. México es muy unido en estos casos. Estamos seguros que la policía nos va a dar el permiso de poder entrar a la comunidad. ¿Sentimientos a esta hora o emociones? Emociones para ayudar. Tristeza y un sentimiento de solidaridad con toda la gente que pueda llegar a necesitar estos apoyos, más que nada. Muchas gracias. Bueno, ahí se está yendo esta camionetita, una de las tantas, fíjense, va repleta, cargadísima, la solidaridad. No solo de comida, sino también... Es impresionante, sí. Nico, y hay... hay tantos pequeños, grandes gestos de grandeza que es imposible contarlos a todos en una crónica. La mayoría van quedando acá y los vamos contando a medida que se nos van apareciendo. Porque cada una de esas personas, obviamente, cuando llegamos acá a México... tiene una historia, ¿no?, del terremoto y de lo que está haciendo después. Así es. Y además tienen experiencia en esto. ¿Y sabes qué? Ahí se están yendo. Buen viaje, buen viaje. Hasta luego. Y además, ¿sabes qué, Nico, Luciana? Ya tienen experiencia en esto. Sí, claro. Y saben los mexicanos que la única salida frente a la catástrofe es estar todos unidos. Y me decía un señor esta tarde, y tal vez sea una reflexión para todos, incluso para los argentinos, que estamos tan lejos, pero a la vez estamos tan cerca, pendientes de lo que está pasando aquí en México. Este señor me dijo, esta unidad debería ser la unidad de todos los días, no frente a una catástrofe, no esperar una situación límite como la del 85, como la de las últimas horas. Si México fuera así todos los días, tal vez sería otro país. Lamentablemente, aunque también por suerte, frente a hechos con tantos muertos, con tanto dolor, pero tan necesariamente para estar de pie, se mantienen unidos. Mario, una última pregunta. Hablabas al principio del olor a gas. Ayer las autoridades aconsejaban o pedían no prender ni un cigarrillo. Hoy la situación sigue estando tan peligrosa, o sea que por un cigarrillo puede haber una explosión. Absolutamente. Recién
aquí a pocos metros, allí hay algunos líderes de todo este movimiento, líderes espontáneos que se han puesto al frente para coordinar todo esto. Y recién alguien se levantó en una especie de muro que había, de muro de contención para que los autos no vayan más allá del límite de la plaza. Se levantó y a los gritos dijo: por favor, a nadie se le ocurra prender un cigarrillo. Que a nadie se le ocurra prender un cigarrillo, porque en las últimas horas, sobre todo en este lugar, sentimos mucho olor a gas, y entonces era una recomendación, un pedido, de tal manera que esto no se convierta en un lugar peligroso, sino que sea un lugar de genuina solidaridad de toda la gente que viene a ayudar. Muchísimas gracias, Mario. Gran cobertura. El inicio, ¿no?, de qué pasó después de la catástrofe, qué está pasando en México. Pasamos a hablar del tema con Diego Poggi. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Tenemos un mapa que es colaborativo, esto lo arma la gente. Este es un mapa que cada una de las personas que tiene un teléfono celular, una computadora, gente que también quizás no puede acercarse a un lugar, como veíamos recién los testimonios de Mario, desde ahí, desde México, desde la Ciudad de México. Es gente que está con la computadora, gente con el celu, y lo que van haciendo es juntar y recabar todos los datos y plasmarlos en este mapa. Es un mapa colaborativo, como les dije recién. Cada punto, cada color significa algo, y al costado, a la izquierda, ¿qué es lo que tiene? Tiene las indicaciones, ¿no? Obviamente. Tenemos, por ejemplo, en un marrón, desalojado, acordonado, derrumbe, fuga de gas, escaleras desniveladas, agrietamiento. Bueno, son todos los datos que la gente va sumando a través de reportes de Twitter, a través de reportes de Facebook o a través dentro de este mismo mapa de Google Maps. Entonces, ¿qué se sabe? Se puede saber a la perfección dónde están los problemas, ¿no? Sí, por dónde ir, por dónde no ir, dónde es peligroso, dónde claro, no se puede transitar. Y si lo miramos así desde acá, se ve que eso, como que hay una concentración mucho más grande en determinadas zonas. Como mirá, que el si terremoto afectó. Si supongo que si ahora te mueves para atrás se va a ver mucho más claro, ¿no? Claro, si vamos un cachito para atrás, mira, ahí lo vamos a ver, que es todo, casi todo en la Ciudad de México. Sí. ¿Ves? Ahí lo estamos viendo. Es como una especie de, no Wikipedia, pero de Wikimapa. Tal cual, porque te va diciendo la gente, en los lugares en los que hay diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, también hay algo muy, pero muy importante, están los centros de acopio, que están marcados en el mapa, con un colorcito verde, que son los lugares donde se están, bueno, juntando y recogiendo, qué sé yo, los colchones, la comida, las bebidas, el agua, las cuestiones de necesidades básicas. Sí, impresiona, recién cuando lo vimos con Mario, la sensación en la gente, la temperatura de la gente, no es estar bloqueados o choqueados ante una tragedia, sino activados a esto, a ayudar, a solidarizarse, que se ve que es un pueblo que sabe lo que significa y lo que implica un terremoto y lo que requiere de la sociedad para el día siguiente. Eso era muy llamativo cuando lo veíamos, que estaban todos, no es que había el Estado organizando, sino México que están está todos sin dormir, sin dormir. Sí. Y la gente está activa en esa ayuda y en esa solidaridad, los que están bien, ¿no? Sí. Diego, y para acceder al mapa, ¿cómo puede hacer alguien? Uno lo busca en Google. Si buscas en Google, te metes dentro de la zona, ya te van a aparecer diferentes opciones y ahí uno va a poder acceder a este mapa. O sea que es de fácil acceso, no es para nada complicado. Lo que obviamente son como diferentes capas que se le van agregando al mapa, ¿no? Uno puede agregar las capas de tránsito, ¿no? Para ver dónde están los cortes. De peligro también, ¿no? Con el gas y todo eso. Y después puedes ir agregando y puedes ir descliqueando o haciendo clic, ¿viste? Alguno de los casilleros y vas viendo, por ejemplo, daños y derrumbes, centros de acopio, albergues oficiales y otro tipo de datos. Entonces el mapa se te va, juntando con más información o se le va sacando. ¿Ves? Le sacás todos los azules, todos los rojos, todos los verdes y uno va pudiendo tener más acceso a las diferentes cuestiones que van pasando. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Pasamos a el desastre climático que preveía ayer José Bianco de su transmisión de Puerto Rico. ¿Estás, José? Sí, espero que nos escuchen bien. Sí. Hay mucho audio, hay mucho ruido en el audio seguramente. Espero que nos estén escuchando. Estamos en el lobby de nuestro edificio, del que fue nuestro lugar para enfrentar la fuerza de María, que llegó como categoría 5. Fíjense, mucha gente está de acá para allá con los víveres.
trayendo y llevando cosas a hoteles donde no encuentran lugar, así que están casi de manera nómade la gente viviendo ahora hasta que puedan arreglar las ventanas, hasta que la cosa pueda volver a la normalidad. Afuera, miren, vengan. Vos ayer nos decías, José... Sí. Ahora, fíjense, la puerta, esta es la puerta de lo que era la entrada del edificio. Ha quedado así cuando un tanque de agua la impactó directamente. Y ahora se puede salir. Fíjate que todavía hay vientos, hay vientos que complican salir a la calle. Todavía hay mucha lluvia, hay agua que está cayendo ahora mismo y que complica las tareas de volver a poner a San Juan de pie. Hay ciudades que seguramente tengan más facilidades, pero esto es una isla. Puerto Rico es una isla y si bien el ánimo de los puertorriqueños está arriba, les va a costar semanas. Lo bueno es que no se habla de muertos, es llamativo, pero bueno, el ánimo, fíjate, están cada uno en sus cosas. Están intentando comunicarse, dándose ayuda unos con otros. Aquí tenemos, miren, sin ir más lejos, él es de acá, de Puerto Rico, estuvimos hablando, y él es mexicano. Increíblemente, los dos países más afectados, me parece, actualmente, sí, con ambos. Vamos a preguntar, a ver, acérquese, por favor, Reinaldo. Reinaldo tuvo, vamos a ponernos así. Reinaldo tuvo el departamento de hoy destrozado, nos decía, en el piso 14. Sí, en el piso 14. ¿Su nombre cuál era? Lo voy a juntar a los dos. Perdón, pero y le vamos a hablar a cámara donde está el micrófono. Piso 14, ¿y qué piso? 18. Puerto Rico y México. Lo saben que son los dos países más afectados del mundo actualmente por este desastre. Ellos por terremotos, ustedes por el huracán. Estamos ahora mismo con todas noticias en los dos lugares. Nosotros cubriendo la fuerza de María, Mario Masachesi, otro compañero desde México, continuamente informándonos de las dos catástrofes que está viviendo el continente, lamentablemente. Así que, bueno, no sé ustedes cómo se sienten actualmente. Empezamos con Reinaldo, que tuvo una noche complicada. Reinaldo. Bueno, es que durante la noche rompió las ventanas, tuve pérdida de todo y apenas hace un mes que vivo aquí, que todo lo había comprado nuevo y todo se perdió. Rompió todas las ventanas. ¿Estabas solo vos? No, con mi hija Nicole. ¿De cuántos años? Ella tiene 24. ¿La pasó muy mal? La pasamos mal. Toda la noche estuvimos encerrados en el baño por miedo a que algo fuera a pasar. ¿Y cuando abrieron la puerta, hoy a qué hora salieron del baño? Salimos como a eso de las 5 de la mañana del baño, pero no podíamos abrir la puerta porque el viento no nos permitía. Volvimos a quedarnos en el baño y ya a eso de las 7 decidimos bajar. ¿Y qué sentiste cuando viste que las ventanas ya no estaban? Todo explotando, pánico. Pánico y desilusión. Todo destruido. ¿Sabes? Es una experiencia inolvidable. ¿Sabes? Que es tan sencillo que decidí, me voy a mudar de aquí. ¿En serio? No, tan sencillo como eso. Voy a buscar otro lugar donde vivir que sea más seguro. ¿Pero aquí dentro de Puerto Rico? Sí, pero si no estás en la costa, yo creo que no azotaría tan fuerte como la gente que vive en la costa. Y nosotros, te digo, para darte un poco de ánimo, nuestras ventanas que eran antihuracanes soportaron bien la fuerza. No eran antihuracanes, todas las ventanas de no todas. No todas. Nosotros en nuestro departamento los teníamos, te digo, como para levantarte un poco el ánimo, que quizás reemplazándolas podés quedarte pudiera ser, pero lo peor es que dimos vueltas por todos los hoteles y no hay disponibilidad en ningún hotel. No sé, hay gente que va y viene con la comida en la mano. Recién veíamos bolsas, gente entra y sale con las bolsas, le preguntamos, ¿fueron al supermercado? No, estamos volviendo de un hotel porque no tenemos lugar. No hay lugar en los hoteles. Mañana vamos a recorrer el departamento de Reinaldo para que vean lo que pasó. ¿Tu nombre cuál era? Rafael. Rafael, ¿y vos qué sentís? Que estando en Puerto Rico te agarra un huracán y de tu país, mientras tanto, es sacudido por dos terremotos devastadores. Sí, por la mañana a mediodía estuvimos en contacto con la gente de México, nos estaban describiendo cómo había estado. ¿Quién estaba más preocupado? ¿Tus familiares en México o vos por ellos? Mitad y mitad. Ellos estaban preocupados por nosotros, ya en los noticieros estaban viendo que venía el huracán y todo, cuando le sucedió lo del terremoto. Estuvimos un rato sin comunicación, no sabíamos cómo estaban ellos. Y pues todos mis hermanos trabajan y demás, y todo el mundo seguramente en la calle, ¿no? ¿Y en qué ciudad era? ¿De DF? La Ciudad de México, sí.
¿Y cómo lo sintieron? ¿Te contaron? Durísimo, durísimo. ¿Pero están bien? Sí. Todos nosotros, a mí me tocó el del 85, y pues mis hermanos, mis papás, todos, y este fue más fuerte. Sí. Lo sintieron diferente. Me decían que se sentía que daba un giro hacia una orientación y de repente dio giro para el otro lado y fue cuando empezaron a colapsar edificios. El movimiento del suelo, decís vos. Así es. Qué increíble. Sí, uno de mis hermanos estuvo ahí ayudando a rescatar gente y todo, y llegó ya en la noche a casa conmovido, con lágrimas en los ojos, porque ellos sacaban piedras y escombro, y desde abajo de los escombros se escuchaban gritos de gente desesperada que para que lo sacaran, pero no podían sacar más las losas de concreto demasiado grandes. Sí. Fuerte. Yo no creo que se pueda comparar, ¿no? Una tragedia con otra. No, pero sí, pero es muy impresionante en una persona, ¿no? Dos geografías y dos catástrofes unidas en él. Te queríamos preguntar. Está justamente con familiares allá, él viviéndolo acá, y esta contradicción de cruzar llamadas preguntándose en ambos casos cómo lo están viviendo. Exacto. Te escucho. José, estuviste contando durante el día, pero me gustaría también que lo cuentes ahora. ¿Cómo fue vivir el paso del huracán María? ¿Fue como lo pensabas ayer que iba a pasar? Nos decías anoche, en este lugar en el que estoy en la calle no voy a poder estar. Finalmente, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que sentiste vos? No, bueno, realmente en el huracán Irma nos preguntaban, mucha gente nos preguntó sobre el miedo, si teníamos miedo o no. Y realmente tuvimos solo en la previa, y en la previa más anticipada, 2-3 días antes, la seguridad de que venía hacia nosotros. Y después se fue desvaneciendo, con lo cual, a medida que nosotros íbamos acercándonos a Irma y al paso de Irma, las noticias iban mejorando. Y eso en el ánimo nuestro, saber que las cosas van para bien o van mejorando, por más que sea levemente, te da cierta tranquilidad. Ahora, al revés pasó acá, porque nosotros sabíamos que esto venía directo, sabía que se iba intensificando. Cuando salimos de Buenos Aires era categoría 1, cuando aterrizamos era categoría 5, y cuando nos fuimos a dormir anoche ya el viento soplaba, y cuando se hicieron las 3-4 de la mañana hora local no pudimos seguir durmiendo por la fuerza del viento. Y saber que entre las 4 de la mañana y las 9 o 10 de la mañana el viento hubiera en aumento es lo que a la cabeza la hace trabajar y la que sí te genera la sensación de inseguridad. Porque ventanas como estas, vidrios como estos, que están ahora así, miren el grosor, están ahora, fíjense lo grueso que es este vidrio, tiene un grosor casi de 1 centímetro. Bueno, no te dan seguridad, se mueven como si fuesen de lata. Sí, lo anticipabas anoche, ¿no? Los carteles que se movían, las palmeras, decías, esto mañana va a ser una catástrofe. Esto está todo tirado de afuera, en la calle. Acá han mejorado las cosas. Acá sacaron 4 o 5 tanques de agua, no sé de cuántos miles de litros, pero seguramente 15, 10.000 litros, gigantes, y arriba de los techos ahora no se ve, pero hay prácticamente como si fuesen tráiler de acoplados, que son los motores de los aire acondicionados, que están tirados, torcidos, de un techo pasaron a otro. Hay tanques también de basura, no son ni tachos, son tanques de basura de 2 metros por 2 metros, con 2 metros de profundidad, son cubos donde va la basura y donde pasa un camión muy grande a buscarlos, que están en el medio de la calle. Hay autos cruzados. El recorrido, seguramente están acompañándonos con imagen de lo que fue la recorrida de hoy, que fue la primera vez que pudimos sacar el auto del subsuelo, que afortunadamente funcionó muy bien las bombas de extracción y no se inundó, y hacer una recorrida por acá fue fuerte, pero claro, te decía, voló la ciudad, digamos. También a uno en la cabeza le juega. ¿Cómo? Voló la ciudad. Sí, en algunos lugares sí. Y nosotros estamos viendo la parte más preparada. Por donde nos movemos es la parte más preparada, donde hay todavía buenas edificaciones, donde la pasaron no tan mal. Hubo paredes caídas, hubo sobre todo paredes que a su vez tenían pegadas algunas rejas o algunos alambres. Eso traccionó y la tiró. Las paredes solas se la aguantaron bastante bien, pero en los lugares en donde había algo que hacía palanca y que transportaba un poco la fuerza del viento a la base
de las paredes las tiró todas. Así que el consejo es no agregarle nada a la pared, dejar la pared como está, porque cualquier cosa que embolse viento es un multiplicador de fuerzas de un huracán categoría 5. O sea, es una muy mala idea. José, vos ahora lo que se ve detrás y aparte todas las imágenes del día es que el clima sigue estando horrible, obviamente no con el peligro de un huracán, pero sigue estando horrible. ¿Eso complica en algún punto las tareas para normalizar la ciudad? Para no sé si hay gente que está evacuada, negada. Sí. Nosotros información no es lo que abunda acá. Quizás ustedes desde ahí tengan de hecho más acceso a la información, pero lo destacable y lo inicial es que no se habla de víctimas, no se habla, sigue lloviendo, respondiendo a tu pregunta, y este es el enemigo ahora de las próximas horas, en la lluvia y la lluvia que sigue juntándose e inundando zonas, sobre todo periféricas. Hay zonas de lagunas, hay complicaciones, hay crecidas de arroyos, de ríos, donde vive la mayoría de la gente con menos poder adquisitivo, con menos habilidad para sobrepasar este infierno que fue el huracán de categoría 5. La gente tuvo miedo. Y el nivel del mar subió tuvo miedo. 1 metro, que es muchísimo. Sí, sobre todo para los lugares costeros, pero yo creo que de haber subido 1 metro más, ahí sí tendríamos agua donde estamos ahora, tendríamos agua en todos lados. Por la forma en la que avanzó el huracán, no dio mucho tiempo para empujar más agua a las zonas costeras, y eso es una bendición, porque una vez que el mar entra no se va más, y pasan días y días. Bueno, lo vimos en Katrina, ¿no? Cuando en lugares bajos se habían instalado casas y el agua rompió los diques y se quedó meses ahí en zonas que todavía están inhabitadas. Acá creo que mañana empieza a mejorar la ciudad, seguramente de manera gradual y lenta, pero mañana ya empiezan las noticias a ser buenas. Cada vez se va a estar mejor acá en Puerto Rico, pero la luz es algo importante que acá la tenemos porque hay grupos generadores, pero en la periferia se la pasa mal, porque no hay luz, se la pasa mal porque llueve mucho, porque son zonas de montañas, hay deslaves, corrimientos de tierra, y eso sí es una causa muchas veces de muertes en el paso de huracanes en lugares con una geografía así como esta, accidentada. Sí, por lo que sabe hasta ahora de información no hubo ningún muerto por ninguna de las zonas por las que pasó el huracán, ¿no? Dentro de Puerto Rico, ¿no? Estamos hablando que no hay 9 muertos en los otros países, pero no se sabe todavía en Puerto Rico, hasta ahora no hay información oficial. Y es la más poblada de todas, son 3 millones de personas, con lo cual es llamativo el dato, repito, es llamativo. Parezco pesimista diciéndolo, pero no quiero que mañana... Yo no les estoy diciendo que no hay víctimas, digo que no hay noticias de víctimas acá. Sí, no hay información oficial. Por otro lado también, si tenés familiares, quédense tranquilos. Si sus familiares no fueron de desafiar la fuerza de un huracán y tuvieron un lugar donde quedarse, cualquiera podía entrar al lobby de un edificio, de un hotel, ponerse a resguardo. La gente no se cierra, al contrario, se abre ante estas situaciones, y 4 paredes firmes y un techo son garantía ante inclusive la fuerza de este huracán de categoría 5 que golpeó en Puerto Rico y que ahora camina lamentablemente sobre las Islas Turcas y Caicos, que es un paraíso. Al que no tiene la suerte de verlo, googleelo, ponga la foto del lugar en donde está ahora. Islas Turcas y Caicos es un pequeño archipiélago de varias islas de dominio británico, de ultramar, que ahora me parece que va a cambiar otra vez y va a ser de nuevo, va a tener que ser un paraíso que será un infierno, rediagramado, porque ahí no hay grandes edificaciones, lamentablemente, todo más paradisíaco. José, pero ¿el huracán sigue su camino con la misma intensidad o puede bajar? Depende, digamos, a medida que avanza. Ha bajado una vez que tocó tierra de 5 a 4. Lo que vi hasta hace 2 horas, que fue la última vez que tuvimos acceso a las imágenes y a los pronósticos, es que se mantiene en categoría 4 y otra vez vuelve a caminar sobre el agua, vuelve a caminar sobre... bueno, hay ley seca, Sí. Hay ley seca, no se puede. No se puede Johnny Walker Black, ¿no? Pero recién decían... Sí, exactamente. Recién decían, algo vamos a tomar, algo se va a brindar. El puertorriqueño muy animado, y ayer le hacían frente al huracán juntándose en las diferentes cantinas, aunque no se podía comprar bebidas alcohólicas, sí se vendían comidas, gaseosas, y estaban como con el ánimo arriba, como diciendo no nos vamos a asustar. Y ahora de nuevo están diciendo algo vamos a brindar en un rato. Así que a pesar de que la ciudad quedó muy afectada y es uno de los
huracanes más fuertes que se tenga registro. El puertorriqueño tiene mucho ánimo para presentarle también batalla desde su lado, ¿no? Desde el optimismo, desde la buena onda, de estar unidos, compartiendo. De hecho, en un rato se va a armar una cena generalizada de gente que está trayendo la comida que se les descongeló para cocinarla. Como hay luz en esta parte ahora, el microondas empieza a funcionar, el horno eléctrico también, y hay una persona que en un rato va a servir la cena para, por lo menos lo de su piso, nos dijo, no para todo el edificio, pues no la alcanza. Te agradecemos mucho, José, ahora seguimos en comunicación. Pasamos a Marina, que nos va a contar cómo continúa el huracán María, porque tocó tierra en Puerto Rico, pero sigue hacia otros paraísos que serán, por lo menos por un momento, infiernos. Así es, tenemos que actualizar el estado actual de María. Después de haber pasado por la isla de Puerto Rico, que impactó con vientos de 250 kilómetros por hora en una categoría justo entre el límite, entre categoría 4 y categoría 5. Con esa velocidad impactó Puerto Rico, pero a medida que fue atravesando este terreno, que como ustedes saben tiene numerosos cerros y el relieve es montañoso, ¿qué es lo que pasó con María? Fue de a poco bajando su intensidad. Actualmente está bastante desarmado, para decirlo de alguna manera, su estructura central, y está en un categoría 2. Tiene velocidades de viento de 175 kilómetros por hora. Está ahí muy pegadito entre categoría 2 y categoría 3. ¿Hacia dónde va? Esa es la pregunta. Bueno, va a seguir transitando el océano Atlántico durante todo el día de mañana. Su ojo no va a tocar tierra, pero sí va a pasar muy cerquita. En este momento está a 90 kilómetros de Punta Cana. Sí, eso te iba a preguntar, porque se decía que esta noche o mañana iba a atravesar un destino turístico masivo, claro, ¿no? Ahí lo vemos, mirá, justamente en pantalla, vemos como el ojo de María poco a poco vuelve a tomar un poco de fuerza, un poco de estructura, vuelve a verse ese punto verde central y justamente se va a comenzar a acercar peligrosamente, por supuesto con vientos superiores a 150 kilómetros por hora en la zona de Punta Cana. Ahora, tengo una pregunta, Marina. Cuando vos decís está a 90 kilómetros y puede pasarle cerca, entiendo, o atravesar... Un rumbo claro, es hacia el noroeste. No va a tocar tierra, pero imagínate que al estar tan cerquita, si su ojo central está muy cerquita, 90 kilómetros nada más, y los vientos que giran alrededor del ojo son vientos huracanados hasta 100 kilómetros al menos, y luego son vientos de tormenta tropical. Por lo tanto, la intensidad va a ser muy fuerte, las marejadas van a ser fuertes y la lluvia, sobre todo en la zona, van a ser bastante importantes. Digo, para los turistas, sobre todo en Argentina, no pasa el ojo, pero pasa... Claro, lo que van a sufrir, para el que tiene, no sé, gente allá de viaje o lo que sea, lo que va a hacer es una tormenta brutal de viento. Exacto. Pero no necesariamente con consecuencias trágicas, ¿no? Claro, tienen algo a favor, por decirlo de alguna manera, gracias a que, para decirlo que se entienda bien, gracias a que cruzó el territorio en Puerto Rico, pudo disminuir su velocidad y por lo tanto impactaría las cercanías de Punta Cana con una velocidad menor. Estamos hablando de 175 kilómetros por hora, que son respetables, pero frente a los 250 con los cuales impactó a Puerto Rico hay una gran diferencia. Claro, exacto. Marina, ahora, ¿puede retomar la fuerza, la intensidad que tuvo? O... Bueno, justamente quedó muy desarmado, para decirlo de alguna manera, como yo les comentaba, pero esto no significa que no pueda cobrar nuevamente gracias al océano cálido por el que va a estar transitando en el día de mañana. Sobre todo, puede volver a sumar más intensidad, sobre todo durante esta noche, durante el día de mañana y parte también del viernes, en donde transita por un océano muy cálido, puede reestructurarse y ser un categoría 3. Es muy difícil que llegue a un categoría 4 nuevamente, pero de todas maneras va a seguir su rumbo hacia el noroeste, como veíamos en las simulaciones días anteriores. Bueno, su ruta sigue siendo hacia el noroeste y de a poquito el viernes va a ir virando un poco más hacia el norte. Abandona un poco la ruta noroeste, o sea, hacia la izquierda, para que ustedes entiendan. Se separa de Cuba, se separa de Haití, va en rumbo norte y va a impactar seguramente muy cerca de las Bahamas. Estimamos que con un categoría 3 de intensidad aproximadamente cerca del día sábado. ¿Categoría 3 qué significa? Categoría 3 significa intensidad de viento a lo que se denomina huracán mayor. Mayor a 178 kilómetros por hora es un huracán de categoría mayor, es de los peligrosos. 1 y 2 son huracanes menores, para decirlo de alguna manera. 3, 4 y 5 ya son considerados más peligrosos por su intensidad, porque supera los 178 kilómetros. Muchas gracias, Marina Fernández, con las novedades del huracán María, que continúa su rumbo y tal vez con más intensidad.
Punta Cana y Bahamas. Yo creo que a esta altura, sobre todo después de empezar a recibir declaraciones testimoniales, tanto de la gente de la comunidad como de los efectivos de gendarmería que participaron, yo no te puedo adelantar hipótesis, pero se está aclarando mucho más qué fue lo que pasó en el 1 de agosto en el interior de la comunidad. Hasta ahora, la hipótesis de la piedra, o incluso la hipótesis de algún disparo, que tiene que haber sido algún disparo con posta de goma, ¿no? En las versiones que están dando los gendarmes, no debió haber incidido en que Santiago o la persona que recibió algún impacto no haya cruzado el río. Las versiones de los gendarmes dicen que todas las personas que ellos persiguieron y que vieron en el río terminaron de cruzar. Un disparo a esta distancia con posta de goma yo creo que puede ser mortal. Porque el proyectil apenas sale del cañón, es muy compacto, se va dispersando a medida que avanza. El tema es que en ese lugar, porque están diciendo los gendarmes, el proyectil de posta de goma pierde efectividad de acuerdo al terreno. En un terreno que no es liso, que tiene ramas y demás, ellos dicen que el alcance, que nunca estuvieron al alcance de los manifestantes, que ellos siempre se mantenían a 50, 70 metros y un disparo con posta de gomas no llega a 15, 20 metros en esas condiciones. Yo me centro en el momento más significativo, que es cuando los gendarmes llegan al río. Porque la versión de la comunidad es que de ahí lo sacaron y se lo llevaron, ¿no? Entonces a mí me interesa saber qué pasó en ese instante. Las declaraciones de todos los que tenemos hasta ahora, la gran mayoría son los que llegaron al río. No encontré en ese aspecto inconsistencias. Quizás después hay alguna diferencia en cuanto al movimiento de los vehículos. Habría que evaluar a qué responden esas diferencias, ¿no? Pero en ese aspecto, en el aspecto que a mí me parece más trascendente, todavía no estoy encontrando inconsistencias. Es muy difícil, es muy difícil. Están declarando 20 gendarmes más o menos, que todos se hayan puesto de acuerdo. En algún punto las diferencias de testimonios, de visión, de datos surgen en una declaración testimonial. Me gustaría no adelantar, pero hay una inconsistencia fundamental en cuanto a cómo se produce la salida del vehículo en el cual deberían haber cargado a Santiago Maldonado. Bueno, ahí estaba el juez Guido Tranto. El juez habló el domingo del diario La Nación y una larguísima entrevista. Hoy se conocieron partes de imagen, ¿no?, del contenido de esa entrevista, donde desarrolla su hipótesis, porque esta entrevista tiene un componente adicional para el juez, que es que a partir de esta entrevista el CELS lo recusó también, ya lo había recusado la familia de Santiago Maldonado. Mañana va a haber una audiencia clave en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En esa audiencia va a ir el CELS, va a ir Santiago Maldonado, el hermano, con su abogada, y van a exponer los argumentos por los cuales creen que el juez tiene que salir de la causa. Después la Cámara se tomará 48 horas y resolverá esto. El juez, cuando tuvo que opinar en las dos recusaciones, consideró que está en condiciones de seguir adelante, que los motivos de recusación no son válidos, y esto lo terminará definiendo la Cámara. ¿Qué pasa? Digo este dato para que se sepa. Si él es recusado, si se acepta esta recusación, bueno, va a intervenir otro juez, es el juez de Rawson, y nada, y le imprimirá su impronta, pero antes de eso hay que saber efectivamente qué va a pasar. Y está Nacho Otero allá, como todos los días, desde hace un buen rato, informándonos muy... Ya se ríe, Nacho. Ya se nota que dormiste un poco más. Es la cara de Nacho. No puede hablar. No puede hablar, Nacho, ya. Dormí un poco más. Sí, dormí un poco más. Sí, Bueno. Sí, ya 23 días. Sí. ¿23 días? Sí. Perdón, no. Creo que sí. No, bueno, faltan 10... A ver, esto es serio. Faltan 10 días para que se cumplan 2 meses de la desaparición de Maldonado. Eso es lo tremendo, Sí, eso es lo tremendo, ¿no? Digamos, más allá de que nosotros estemos 23 días trabajando, es una cuestión menor, ¿no? Obviamente. Sí. Lo decimos porque somos amigos entre todos, gracias a Dios. Pero la verdad es que obviamente es preocupante. Recién escuchábamos al juez.
Ya está en manos de la querella, lo que comentábamos ayer en TN Central y algo de lo que el día de mañana quizás tengamos más precisiones, esta declaración de este policía de la provincia de Río Negro que declara primero mediante asuntos internos de la policía de Río Negro ciertas irregularidades en el operativo del 16 de agosto, en el rastrillaje, puntualmente no era allanamiento sino rastrillaje, y que luego fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Río Negro ante la jueza federal de Viedma. Bueno, eso está en poder de la querella ya, es decir, ya lo tiene Sergio Maldonado y su abogada. Hay que ver cómo esto pesa quizás en la audiencia de mañana, si es que se aporta también esta documentación y demás. Lo cierto es que... Tenemos algún detalle, Nacho, de lo que declaró, que es Herrero, ¿no? El guía del CAN, que dijo que había balas y que la fiscal y el juez determinaron que no las levante. Según nuestras fuentes, en la declaración había como entre las balas como una especie de hilo de pescar, o una cosa que podría haber generado una duda de que sea como una especie de trampa. Yo no sé de qué tipo. Cazabobos es la palabra que le usan, es la palabra que se usa para ese tipo de trampas, porque lo que puntualmente describe Herrero en su testimonio es un hilo que estaba enredado entre dos plantas matafumes, textual, estoy acordándome las palabras, y que ese hilo estaba unido a lo que podría ser un explosivo lacrimógeno. Y que cerca de ese hilo había aproximadamente entre 9 y 10 municiones de FAL y de 9 milímetros. Y que después había otro sector en donde también había municiones de 9 milímetros solamente, que es cerca del puesto de avanzada de lo que es esta casilla de seguridad de la comunidad Lofe Resistencia Cuyamen. No se sabe si adentro o afuera de la casilla. Él precisa ese lugar como el lugar del hallazgo. En las dos situaciones lo que él dice es que comentó esto a las autoridades judiciales, tanto fiscal como juez, y que le dijeron que no habían ido a buscar esos elementos, sino que habían ido a buscar evidencias de la persona Santiago Maldonado, ¿no? Ahora viene la pregunta, ¿no? No se sabe, obviamente, y probablemente nunca se sepa de quiénes eran esas municiones. No son vainas, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. La vaina es una munición que fue disparada, es decir, es el casquillo, fue martillada, en la base de plomo tiene donde da el percutor, es decir, hay todo un elemento distinto, y hablar de los dos elementos es hablar de dos situaciones distintas. Claro, una cosa es si dispararon y otra cosa que no. Exactamente. Ahí lo que sabemos es que había municiones. Ahora, el FAL, por ejemplo, es un arma de guerra. Hay muchas fuerzas de seguridad que no la usan directamente. Digamos, está en el ejército, por ejemplo. Pero, a ver, es el arma que se usó en Malvinas. Lo que pasa es que al no haberse levantado esos elementos, no se sabe de quién eran, ¿no? Sí. También es cierto una cosa, y con esto nos vamos a la tanda, Nacho. Fueron levantados después por alguien, ¿no? Y no fueron aportados. Porque no aparecieron en el rastrillaje de antes de ayer. Te agradecemos mucho, Nacho, y descansa hasta mañana. Un abrazo grande. ¿Vamos a la pausa? Sí. Bueno, vamos a la pausa. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas? Muy rápido ya nos vamos, pero queríamos pasar un tuit de una persona que es decana de una facultad. ¿Sigue siendo? Sí, claro. Se llama Florencia Saintut. De nuestro rubro, ¿no? Es la facultad, decana de la Facultad de Comunicación de La Plata. Es concejal del Frente para la Victoria. Presentó en su momento un proyecto de ley para ayudar a presos, ayudada por uno de los asesinos condenados de José Luis Cabezas. ¿Y qué hizo ahora Florencia Saintut? Sigue su línea de coherencia absolutamente incoherente y vincula al terremoto de México con el neoliberalismo. Dice en su tuit: toda mi solidaridad con México, un país golpeado por el neoliberalismo y estos terremotos que causan tanto dolor. No hay que agregar nada más, no digas nada más. Ya está. A ver, si está golpeado por el neoliberalismo Saintut, es porque los mexicanos votaron al neoliberalismo. Y la naturaleza con la política no va. Ya llega a dos voces, no digo más nada, solamente, como hablé de Saintut, éxtasis.